De terrorismos a terrorismos 13. La Mancha Negra, parte 2. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Antes de seguir con la cantaleta que los yanquis presentaron como excusa, es necesario, de nueva cuenta, hacer un recordatorio. Cuando tal acto criminal aconteció, los gobiernos de Reagan y Bush, junto con los británicos, prestaban apoyo al tirano, que entonces era también nuestro hombre. Cuando el corresponsal del ABC-TV, Charles Glass, reveló el emplazamiento de uno de los programas de armas biológicas de Saddam 10 meses después de Al-Afga, el Departamento de Estado negó los hechos y la historia murió. El departamento informa ahora sobre el mismo emplazamiento. Observa Glass. Los dos guardianes del orden global también facilitaron las otras atrocidades de Saddam, incluyendo el uso de cianuro, gas nervioso y otras armas bárbaras, con información, tecnología y suministros igual que muchos otros. El Comité de Banca del Senado informó en 1994 de que el Departamento de Comercio de Estados Unidos había localizado envíos de materiales biológicos idénticos a los encontrados más tarde y destruidos por los inspectores de la ONU. Estos envíos continuaron al menos hasta noviembre de 1989. Un mes más tarde, Bush autorizó nuevos préstamos a su amigo Saddam para lograr la meta de aumentar las exportaciones de Estados Unidos y ponernos en una mejor posición para tratar con Irak con respecto a sus actuaciones en el terreno de los derechos humanos. Los fieles y a su vez experimentados británicos en los menesteres imperiales continuaron sin escrúpulo alguno exportando materiales para armas biológicas a Irak. Del mismísimo Centro Militar para la Investigación Bacteriológica en Fort Detrick, esto ya en los Estados Unidos, salieron agentes patógenos mortales, por supuesto, contando con la aprobación del gobierno. Para cuando en las Naciones Unidas se procedió a condenar a Irak por el uso de armas químicas, mientras que el entonces secretario de Estado, George Shultz, admitió tener pruebas de su empleo, el Comité del Senado, en 1988, encontró pruebas abrumadoras de un uso generalizado de armas químicas contra civiles. Era 1988 y ya se comparaba a Saddam Hussein con Hitler por tal atrocidad. Pero eso no fue la razón de peso para que se condenara al todavía utilizable émulo de admirador, no de Hitler, sino de Stalin. La administración Reagan se opuso con firmeza a las sanciones e insistió en que el asunto se silenciara, mientras que ampliaba al mismo tiempo su apoyo al asesino de masas. Así se las gastan los gobernantes del imperio. Con tales antecedentes conocidos mundialmente, cuando Saddam Hussein mordió el anzuelo y se fue sobre Kuwait, entonces sí, cuidado con tocar nuestra gasolinera que tenemos en el Golfo Pérsico, gritó el tío Sam. La historia se repitió de nueva cuenta poco más de una década después. Saddam Hussein era un peligro para la humanidad, pues seguía violando las restricciones impuestas y almacenando montañas de armas bajo la alfombra de arena y ocultando en sus palacios juegos de Nintendo y películas pornográficas facturadas en California, bla 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 bla. Visto desde la perspectiva de los yanquis, Saddam Hussein cometió de nueva cuenta un craso error que esta vez le costó su reino y el terminar escondido como una rata en su agujero. El haberse atrevido a ofrecerles, y en euros, el sacrosanto petróleo que es prioridad de la nación americana, o al menos así lo tienen presupuestado para el futuro. Pulsión que se intensifica con el vaquero chapopetero de Bush II, quien, en la línea de tener el control de Irak como una prioridad para su país y aprovechando las deficiencias e ineficacias que prevalece en las instituciones diplomáticas y en las instancias del derecho internacional, pasando por encima de ellos, tan solo contando con el apoyo de unos cuantos aliados cómplices, empleando el pretexto mayúsculo en que han convertido al 11 de septiembre, sueltan la mentira más escandalosa de la historia para crear la excusa e invadir a una nación debilitada a la sazón por más de 20 años de guerras, alardeando su peligrosidad para el mundo. Más ridículo y a la vez cruel no puede ser el Nerón estadounidense y su establo, pero más pusilánimes no pueden ser quienes se lo permiten. ¿O es que el imperio no puede ser frenado?
Su pulsión irracional crea escenarios entre dantescos y apocalípticos. Para el imperio, las prioridades energéticas no se negocian, se obtienen. Suele ser prerrogativa del poder imponerse empleando la fuerza. Así es que por debajo del agua, el imperio comenzó a negociar con los opositores al régimen la caída de Saddam para anular los contratos firmados. El tejido de la tenebra se extiende. De repente, los medios electrónicos de enajenación imperialista se olvidaron repentinamente del monstruo del momento, Osama Bin Laden, para enfocar sus cámaras en la peligrosa bestia de Bagdad, amenaza inminente para el mundo, quien tenía arsenales nucleares ocultos en edificaciones subterráneas y palacios repletos con armas químicas, además de estar involucrado en los atentados del 11 de septiembre. Infames mentiras que desde que fueron proferidas por la marioneta Bush se sabía su procacidad. Quienes dicen que la planificación de la intervención de Irak era cosa de meses o años con anterioridad al 11 de noviembre de 2001 se equivocan. El imperio planifica a largo plazo. Esta es una guerra que ha sido preparada desde 1964. Desde entonces, el Consejo Nacional de Seguridad Nacional, National Security Council, NSC, en todos los gobiernos estadounidenses, ha elaborado planes para apoderarse del petróleo árabe mediante intervenciones militares directas. En lo que concierne a Irak, los planes de invasión datan desde la revolución de 1958 que derrocó a Nuri al-Said, quien era un títere del imperialismo británico. Ya sabemos lo que representa el petróleo para el gobierno estadounidense, una imperiosa necesidad, por lo que hará todo lo que pueda para conseguirlo o ponerlo barato o caro, si así le conviene a las poderosas transnacionales norteamericanas y sus contrapartes británico-holandesas. De manera tal que desde los tiempos de la Guerra Fría han tenido la mira puesta en el Golfo Pérsico y en la otrora Mesopotamia, así como en Arabia. El área que podía satisfacer nuestros requerimientos se extiende desde Kuwait hacia abajo por la región costera hasta Qatar, una franja de 400 millas de largo que provee 40% de la producción de la OPEP. No hay centros sustanciales de población, no hay árboles. Su control efectivo no nos expondría a las experiencias de Vietnam. En ese mismo año, una pluma anónima, bajo el seudónimo de Miles Ignotus, publica un artículo titulado «Capturar el petróleo árabe». Eran años en que la NSC elaboraba planes de invasión a los campos petroleros iraquíes y saudí árabes con el apoyo de bases militares israelíes, operación que tenía por nombre Daharan Option 4. Y los planes de invasión se siguieron efectuando para que en 1977 vayan adquiriendo mayor forma cuando Jimmy Carter emite una directiva presidencial secreta, PD-18, que tiene el propósito de cumplir con tales fines. No debe sorprendernos el que las agencias militares estadounidenses tuvieran ese tipo de planes. Entre 1946 y 1975 se examinaron 215 posibles intervenciones militares involucrando a una institución de inteligencia denominada DARPA, Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados del Departamento de Defensa, cuya intención no podía ser otra sino la de capturar recursos vitales para corporaciones y bancos estadounidenses. En ese periodo de 30 años hubo un promedio de 7.2 intervenciones encubiertas y descubiertas anuales. Para 1979, el Pentágono tenía lista una fuerza de ataque rápido para el Medio Oriente con 100.000 hombres. No deberá sorprendernos que en tales planes se incluya a un México pletórico de petróleo. Con tales planes no sucede otra cosa sino que se van perfeccionando y poniéndose al día según las circunstancias y las mejoras en los medios militares para realizarlos. De tal manera que este tipo de proyectos llegan al periodo de Clinton y personeros como Paul Wolfowitz, el actual secretario asistente de la Defensa, comienzan a elaborar planes de defensa, que en realidad son proyectos de ataque imperialistas, convergiendo con el retorno de los extrema derecha que se reagrupan con el arribo a la Casa Blanca del Junior Bush, y teniendo al cada vez más ad hoc 11 de septiembre como pretexto para proyectar los planes neoimperialistas que implican el desarrollo militar nuclear y la militarización del espacio.
El plan reelaborado por Wolfowitz pasa a ser denominado eufemísticamente Comité para el Peligro Presente y el Proyecto para el Nuevo Siglo Americano, PNSA. Anteriormente, en su primera versión wolfowitziana, llamado orwellianamente, Guía para una Política de Defensa. Así que los Chicken House, con el concurso de Wolfowitz y Richard Pearl, en sintonía con los intereses del partido Likud, ellos mismos judíos, y el aparato industrial militar israelí, orquestan un coro al unísono para echar a andar sus planes de invasión. Intenciones según las cuales la obtención de petróleo va aunada al desmembramiento de los estados árabes, aprovechándose de sus diferencias étnico-religiosas, en lo que se hace pertinente traer a colación que algunos de estos estados, en cuyas entrañas subyace el petróleo, fueron fundados por las potencias colonialistas europeas, para que ahora la primera potencia imperialista occidental, en alianza con los viejos imperialistas británicos, más los sionistas, intentan recomponer el mapa a su favor. Y entendamos que además del petróleo está el agua de los milenarios ríos mesopotámicos, también para ser controlada por gracia del Estado israelí, en lo que parece que el Estado norteamericano estuviera a su servicio, o en franca alianza por convergencia de intereses. Mientras que los sauditas siguen siendo fieles aliados a los estadounidenses, a pesar de las fricciones que se crearon después de los ataques a las Torres Gemelas, los recientes ataques terroristas en territorio saudita los están volviendo al redil. El hecho es que el colonialismo de los occidentales ha ido dibujando el mapa en el Medio Oriente y en el Asia Central desde el siglo pasado. Así, Kuwait fue amputada de Irak para hacerlo un país exportador de petróleo manipulado por los británicos desde los años 20. Por lo que en estos tiempos, lo que verdaderamente molesta al imperio es que surjan gobiernos nacionalistas que se atrevan a expropiarles el sacrosanto oro negro que mueve su maquinaria. Ya se comentó en un artículo pasado el caso del primer ministro de Irán, Mossadegh, al que cuando nacionalizó el petróleo la CIA y el M-16, le propinaron un golpe de estado para reinstalar al Shah, lo que ocurrió hacia 1951-1953. Unos cuantos kilómetros hacia el oeste, en 1958, un militar nacionalista llamado Abdel Karim Qasem les redujo la participación a las empresas occidentales en la explotación del petróleo en Irak. En ese momento la CIA determinó que Qasem debía ser asesinado. El jefe de estación de la CIA en Bagdad contaba con un joven operativo de 24 años, miembro del partido Baas, llamado Saddam Hussein. Tras 2 intentos fallidos de homicidio, Hussein logró matar a Qasem en su tercer intento. Era el inicio del despotismo de la bestia de Bagdad. Hussein se encargó de masacrar a los elementos progresistas iraquíes. Se cuentan por cientos de miles las personas asesinadas, desaparecidas o torturadas en palacios del terror que fueron configurados contándose con la apreciable asesoría de la CIA y el Mossad. Por supuesto que en ese entonces no protestaron por la violación de los derechos humanos. El ojo del imperio es selectivo y todo lo ve a favor de sus intereses, lo que explica su política internacional convenenciera, pues entiéndase que desde aquel entonces son cómplices de la tortura del pueblo iraquí, así como en su momento del iraní, y de las masacres a los kurdos y a los palestinos, para tan solo referirnos a la zona. Por lo que la verdadera bestia perversa lo son las aves de rapiña norteamericanas, los imperialistas más cínicos en la historia. Para cuando la dificultad mayúscula a sus planes vino a ser la instauración de la República Islámica iraní, liderada por el ayatollah Khomeini, el imperio concertó con Saddam Hussein para lanzarlo contra los iraníes. Esta es la versión de tal historia que nos da Schoenman. En una reunión en Kuwait entre Saddam Hussein, Zbigniew Brzezinski, el rey Fahd de Arabia Saudita, y el emir al-Sabah de Kuwait, se acordó que Irak invadiría Irán para apoderarse de una de sus provincias petroleras. Versión que va más allá de lo consabido, pues nos indica que para cuando la guerra Irak-Irán estaba en su apogeo, el régimen kuwaití expandió su territorio de manera arbitraria 900 kilómetros cuadrados hacia el norte para apropiarse de las más grandes reservas petroleras del sur de Irak, la zona de Rumalia,
que ahora está en manos de los británicos. Y entonces el emir de Kuwait compra una compañía californiana, la Santa Fe Drilling Corporated de Alhambra, en 2.3 mil millones de dólares, con la cual obtiene el equipo de perforación horizontal requerido para succionar petróleo iraquí, valuado en alrededor de 14 mil millones de dólares. Así que no fueron tan solo los débitos contraídos con Kuwait y su respectiva alza en la tasa de interés lo que le hicieron como jugarreta a Saddam para provocarlo. Claro que la bestia de Bagdad tenía que enfurecerse. A todas luces fue una provocación para que mordiera el anzuelo. El caso es que, como es sabido, invadió Kuwait después de haberlo consultado con la embajadora de Estados Unidos en Bagdad, en lo que debió sentirse como un idiota útil, traicionado después de haber sido su déspota preferido, puesto que también debemos de considerar que la ofensiva contra Irán, en primera instancia, sirvió para proteger a los a su vez corruptos y despóticos regímenes saudí-árabes y kuwaití, insinuándose entre las sombras la mano negra de los titiriteros. En este episodio, Bush I y James Baker. Historia que se complace en presentarnos un episodio más de la perfidia imperialista yanqui. Nada fuera de lo común, mismo patrón de comportamiento recurrente de los colonialistas occidentales, actuando con tales maquinaciones siempre en procura de arrancarles la riqueza a los nativos. Comportamiento iniciado desde el ya lejano siglo XVI, cuando la era moderna comenzaba. Aconteció que en aquel tiempo los españoles traen a las Indias occidentales una enfermedad en la sangre, la fiebre dorada explicitada por Hernán Cortés, cuando les decía a los aborígenes que su fiebre solo la podía curar el oro, siendo más bien que como todo vicio lo enervaba aún más. Siglos después, los ahora imperialistas capitalistas por antonomasia están concluyendo el periodo de la modernidad, ejerciendo el capitalismo desenfrenado y padeciendo una fiebre mucho más nociva, contagiosa y peligrosa. Una fiebre más intensa y desquiciante, producida por la compulsión de obtener el oro negro para mantener al pandemonio encendido y el desquiciamiento colectivo, con lo que la civilización capitalista aparece como una mancha negra que se esparce por el planeta, contaminando tanto en lo físico como en lo anímico. Entre múltiples actos que se produjeron en el mundo entero por personas que se oponen a la invasión a Irak, resalta el que los rusos escenificaron en Moscú, llevando en pequeños botes litros de petróleo a la embajada estadounidense, para ver si así podrían saciar el apetito bestial de su máquina bélica, siendo este un acto simbólico de consideración. El gran Satán incendia el Asia central por su petróleo. Remember, this war isn't for oil.